De ellos, el factor de forma, es la relación o proporción entre el valor eficaz y el valor medio. Y estas son puras definiciones, ¿no? Y por acá tienen ustedes la expresión. No solamente que se está colocando este concepto es para cualquier variable que tenga esa forma senoidal, ¿no? Por eso que está la letra F. Para no poner V de voltaje o I de corriente, no puede ser cualquiera. Por ende, el factor de forma es el valor eficaz entre el valor medio. Recordando acá que el valor medio para media onda rectificada es 0.318 el valor máximo. La otra definición es el factor de cresta, que es la proporción entre el valor máximo y el valor eficaz. Ya son diferentes, como pueden darse cuenta. Y acá en la figura de la parte derecha tenemos solamente como un recordatorio cuál es la relación entre el valor eficaz y el valor máximo para una onda senoidal. Ya, ojo, estas definiciones son para cualquier tipo de función. Le estamos dando el enfoque para el caso de las ondas senoidales. Bien, eso es todo lo que corresponde a términos empleados para ondas senoidales. Ahora pasemos a otro concepto que es capital para el análisis de circuitos de corriente alterna, ese concepto de fasor. Miren ustedes, ¿no? Aquí tenemos una circunferencia y un vector cualquiera A, ¿no? Un vector naturalmente tiene su magnitud, su dirección y su sentido, ¿no? Que está dado por la cabeza de la flecha. Suponga que ese vector A inicialmente está dispuesto de forma horizontal. Podemos hacer la proyección en un sistema de referencia coordenado que tiene como ejes el argumento de una senoide omega t y la magnitud que corresponda al vector, ¿no? La variable A, ¿no? Puede ser voltaje o corriente. Pueden ver ustedes de que la posición del vector, dependiendo del ángulo donde se encuentre, puede representarse claramente como una onda senoidal, ¿no? A medida que gira el vector, ¿no? Hacemos la proyección en la parte de la derecha. Cuando el ángulo es cero, la proyección aquí será cero, ¿no? Cuando el ángulo es 90 grados, el valor será el máximo, ¿no? Que corresponderá a la magnitud del vector. Y para una posición cualquiera θ, esto se puede proyectar en el sistema de la derecha a una posición θ
determinada. Si nosotros continuamos entonces con el giro de este vector, la proyección se va a ir reduciendo, así conforme estoy moviendo el cursor, ¿no? Esa proyección se va a ir reduciendo hasta que nuevamente se hace cero. Dependiendo de la posición del vector, entonces, y de la proyección que se pueda tener en este eje vertical, podemos hacer el gráfico y se va a obtener una senoide. Una senoide. Eso es, si hacemos la proyección en la parte de la derecha. Algo similar se puede hacer ya no a la derecha, sino a la parte inferior. A medida que el vector va girando en forma antihoraria y hacemos la proyección de lo que se tenga reflejado aquí en el eje ya no vertical, sino en el eje horizontal, vamos a obtener ya no una senoide, sino una forma cosenoidal. Es por eso de que ustedes pueden apreciar en el gráfico de la derecha que se está señalando A por seno de omega t. Y en el gráfico de la parte inferior, A por coseno de omega t. Bien, entonces tenemos ahí la relación entre el giro de un vector que se puede representar ya sea como un seno o como un coseno, dependiendo de la magnitud del vector y de su posición en un instante dado. Este vector, entonces, a su vez, de acuerdo a una relación que se conoce como eh, la relación de Euler, se puede especificar también como un número complejo. Hay hasta tres formas de representar ese vector. Por acá figuran dos nada más, ¿no? Más adelante está la tercera. A su magnitud y acá un símbolo, dos líneas, ¿no?, que están formando ahí, puede ser 90 grados o un pequeño ángulo como se puede apreciar aquí en esta diapositiva. Y dentro de ese espacio va el argumento de la función senoidal, es decir, omega t. La otra forma es colocar la magnitud por el número e elevado al número imaginario j por teta, ¿no?, siendo teta, como se indica aquí, la velocidad angular por el tiempo, omega t. Recuerden de que en electricidad el número imaginario, se representa con la letra J, no con la letra I, porque se puede confundir con corriente. Ya tenemos entonces dos maneras de representar a ese vector. Sea como fuere, como tenemos a este vector que puede verse reflejado de manera horizontal o de manera vertical, si es que hacemos la proyección en la parte horizontal será igual a la magnitud por el coseno de este ángulo, ¿no? De modo que una componente, que va a ser una componente real, eso lo vamos a ver dentro de un rato, la componente real de este vector será igual a su magnitud por el coseno de omega t. Y la componente imaginaria será igual a la magnitud por el seno de omega t. Eso es lo que está escrito aquí en la parte inferior.
Bien, entonces a través de la identidad de Euler, que eso ya no lo he colocado acá, ¿no? Porque si no nos vamos a explayar mucho en esta parte matemática, lo que queremos es la aplicación de la matemática en circuitos, ¿no? Se puede representar ese vector a través de un número complejo. ¿No? Le dejo un momento para que puedan tomar alguna anotación o hacer una captura de esto, aunque ya está la presentación en el aula virtual, pero por si acaso, ¿no? Entonces hay que acostumbrarnos a indicar al número imaginario puro con la letra J. Tenemos por acá entonces a ese vector. Por ahora no estamos hablando propiamente de un fasor, eso lo vamos a ver. Vamos a ver la pequeña diferencia que hay entre el fasor y este vector que se está mostrando. Hay tres formas de representar entonces a ese vector que gira en sentido antihorario y que se puede graficar como una senoide, ¿no? Tenemos a la forma exponencial, la forma polar y la forma rectangular. Antes de pasar a este detalle, revisemos este gráfico. Tenemos dos ejes, el eje real, el horizontal, y el eje imaginario, el vertical. Re, símbolo de real, J, al imaginario, ¿no? A este plano se le conoce como el plano complejo. Tenemos un vector A, supongamos de que se trata de uno que tiene como magnitud 220, ¿no? Para asemejarlo al valor eficaz del voltaje que tenemos en nuestros domicilios. Y de que este vector está orientado 30 grados en sentido antihorario del eje real. Tendrá evidentemente dos componentes, ¿no? Uno real y uno imaginario. El real será 220 por coseno de 30, que es igual a 190, que es lo que está aquí. Y el componente imaginario, que va a ser igual a 220 por el seno de 30. Un medio, ¿no? Es decir, 220 entre 2, 110. Es lo que está indicado acá en el plano complejo. De forma polar, se puede representar a ese vector como se muestra, ¿no? Su magnitud y su argumento. 220, ángulo 30, 30 grados sexagesimales. Esa es la forma polar. Estoy empezando por la segunda forma de las tres que aparecen aquí, ¿no? Forma polar es igual al módulo y su argumento teta. En algunos textos ustedes van a encontrar que a esos vectores se les representa con negrita, o con negrita y una barra arriba, o sin negrita y una barra arriba. Y entonces tenemos ahí el módulo y el argumento. La forma exponencial es la que se ha señalado en la diapositiva anterior. Es el módulo por el número e elevado a j por teta, que es el argumento. O su equivalente en la suma de seno y coseno, ¿no?
recordando que el coseno corresponde a la parte real y el seno a la parte imaginaria, y por eso que se multiplica por el número j. Y la forma rectangular, que es la forma cartesiana, será igual a su parte real más j por su parte imaginaria, b, tal cual se indica aquí. Se tienen estas tres equivalencias entonces, ¿no? De cualquiera de esas tres formas se puede representar a ese vector A. Si regresamos al caso numérico que se muestra en el dibujo, entonces dicho vector se puede representar de forma rectangular, 190 real más j por 110, que corresponde a la parte imaginaria, o igual al módulo 220 por el número e a la j por 30, es decir, a la j por su argumento. O de manera polar, igual a 220, ángulo 30, módulo y argumento. Dentro de la resolución de los problemas, lo que más se estila es hacer la representación polar, ¿no? Esta de aquí. El concepto de fasor, entonces, ya propiamente dicho, es la representación de una señal senoidal en estado estacionario, es decir, en régimen permanente. Ya hay que dejar de lado los transitorios, eso ya lo hemos estudiado, ¿no? Por consiguiente, el fasor es la representación de una señal senoidal en estado estacionario mediante un número complejo definido por su magnitud o módulo y fase o argumento. Esa es la pequeña diferencia entre el vector que les he venido diciendo y el fasor. ¿Ya? El fasor es el caso directo aplicado a las señales senoidales en estado estacionario. Esa es la pequeña diferencia que hay. De aquí en adelante utilizaremos el término fasor, pero tengan en cuenta esa pequeña distinción. El módulo o magnitud y fase o argumento. Yo lo menciono y lo reitero porque entre un texto y otro ustedes van a encontrar diferentes términos. Entonces, para manejar el mismo lenguaje, es que les estoy señalando las diferencias que hay. Se utiliza entonces el concepto de fasor en circuitos lineales que tienen excitaciones de la misma frecuencia. Para el caso práctico peruano, la frecuencia, como bien saben, es de 60 Hz. ¿Sí? Ya de 60 Hz. Y si ustedes multiplican 2 por pi por 60, van a obtener aproximadamente 377. Y esa va a ser la velocidad angular en radian por segundo, ¿no? 377 radianes por segundo va a equivaler a una frecuencia de 60 Hz, que es lo que se utiliza aquí. Bien, entonces, como les estoy manifestando, ¿no? De aquí en adelante hablemos ya de fasores. Tenemos un fasor que puede ser un voltaje, su módulo, y el ángulo de fase, ¿sí? También conocido como argumento, ¿no? O puede ser un fasor de la forma de corriente. Acá está justo la representación, ¿no? A los fasores se les denota con letras mayúsculas, ¿no?
Tenemos el módulo entonces y el argumento, ya sea para voltaje o para corriente. Ahora, respecto al módulo, ¿no? Podemos expresar, ¿no? Como estamos hablando ya de ondas senoidales, que a ese módulo lo podemos expresar ya sea como valor máximo o como valor eficaz. Pero hay que tener en cuenta que el valor eficaz y el valor máximo tienen esa relación directa de la raíz de 2, ¿no? El valor máximo es igual a la raíz de 2 por el valor eficaz. Entonces, si es que vamos a escribir a un fasor con valor eficaz, ¿no? Habrá que tener en cuenta de que si es que se quiere hacer la representación posteriormente como valor máximo, habrá que multiplicarlo por raíz de 2, ¿no? ¿Por qué lo indico? Porque en algunos problemas ustedes van a ver de que dirán voltaje, por ejemplo, ¿no? 220 raíz de 2, ángulo 0, ¿no? Eso significa de que se está trabajando con el valor máximo, porque se está multiplicando por raíz de 2. Cuando no lo está, bueno, en el problema se indicará, pero lo más probable es de que se esté señalando al valor eficaz. Ya, ojo con eso, por eso que se está colocando esta nota. Ya sea para voltaje o corriente, ese módulo puede representar a valores máximos o a valores eficaces. Si ustedes ven un número, les reitero, que no está multiplicado por raíz de 2, un número entero, lo más probable es que nos estemos refiriendo a valores eficaces. Y bueno, y el argumento es, en la gran mayoría de las situaciones, se escribe en grados sexagesimales, ¿no? Tenemos entonces nuevamente acá las formas de representar a los fasores: exponencial, polar y cartesiano. Por acá tenemos algunos ejemplos. Vean, tenemos el plano complejo, eje real y eje imaginario J. Y podemos tener un fasor voltaje 220, que en este caso ustedes ya saben que es el valor eficaz del voltaje domiciliario y comercial. Y tiene su argumento que es 60 grados. ¿Por qué? Ven ustedes que acá este fasor se encuentra a 60 grados en sentido antihorario del eje real, ¿no? Como la referencia es el eje real y estamos girando en sentido antihorario, es un ángulo positivo. Por ende, el argumento es positivo. 220, ángulo 60. Luego tenemos un fasor, que es este verde, que corresponde a una corriente. Supongamos que su valor eficaz es 10. Y ven ustedes acá de que este fasor corriente presenta una distancia angular respecto al eje real de 15 grados sexagesimales. Por ende, su representación es la que tenemos aquí, ¿no? 10, ángulo 15. Lo que está señalado con línea entrecortada azul es el desfasaje, la distancia angular, ¿no? Es lo que vimos en las primeras diapositivas, ¿no? El desfasaje siempre es positivo. Y bueno, naturalmente tenemos acá 60 menos 15, 45 grados sexagesimales. Ese será el desfasaje entre el fasor
voltaje y el fasor corriente en esta representación, dentro del plano complejo. Trabajando a los circuitos lineales con fasores, se reduce tremendamente la, la dificultad de las resoluciones, ¿no? ¿Se acuerdan lo que hemos visto hasta hace 2 clases, ¿no? Cuando se tiene una función senoidal como excitación de un circuito, ¿no? Supongamos un circuito de segundo orden, ¿no? Había que determinar la respuesta natural, la respuesta forzada. Bueno, en estos casos ya no estamos analizando la respuesta natural, pero para la respuesta forzada habría que obtener la ecuación circuital, ¿no? Recuerdan, ¿no? Que es una ecuación diferencial de segundo orden. Obtener la ecuación circuital y evaluar la respuesta forzada bajo 2 condiciones iniciales, ¿no? La de la variable y la de su derivada, en el instante 0 más. Y así se puede obtener lo que se desea, ¿no? En cambio, con el uso de fasores, esto van a ver ustedes que se reduce tremendamente. Me pasé de la hora. 8:12. ¿Tienen alguna pregunta de lo que se ha explicado hasta ahora? Esta primera parte del estudio de los circuitos de corriente alterna implica bastantes conceptos. Es por eso que estoy tratando de ir no tan rápido, para que los siguientes temas ya lo hagamos con mayor rapidez. Dominando los fasores, lo que corresponde ya al análisis de circuitos en sí, es más manejable. Es por eso de que estos conceptos tienen que estar debidamente interiorizados. Bien, ¿tienen alguna pregunta hasta acá? Si no, ya pasamos a un receso, son 8:13. Bien, no hay preguntas. Entonces, tomemos un receso hasta las 8:30. ¿Sí? Continuamos a las 8:30. Lo voy a poner en el chat.